Todo comenzó una fría tarde de principios de otoño, durante una reunión vecinal. Nuestros amigos habían venido para una reunión informal, una velada llena de risas, buena comida y copas de vino. Estaba destinada a ser una noche de relajación, un descanso del estrés de nuestra vida diaria. Mientras me mezclaba con nuestros vecinos en la acogedora sala de estar, sentí una sensación de satisfacción, el tipo de felicidad que surge al saber que tienes una familia amorosa y una comunidad que te apoya. La sala bullía de conversaciones y tintineo de vasos, y el ambiente era cálido y acogedor. Pero a medida que avanzaba la noche, noté que el tono de las conversaciones a mi alrededor había cambiado. Se intercambiaron susurros y miradas de reojo entre los invitados, y una tensión inquietante comenzó a impregnar el aire. Era como si una tormenta invisible hubiera arrasado, dejando una atmósfera mucho más fría que la tarde de otoño afuera. Estaba parada junto a la mesa de refrigerios, sirviendo una copa de vino, cuando mi amiga Maggie se acercó a mí. Sus ojos normalmente brillantes estaban llenos de preocupación y su voz apenas era audible entre la charla ambiental. Sara, dijo inclinándose más cerca, como para proteger sus palabras de oídos curiosos. He oído algo que necesitas saber. Intrigado y preocupado por la urgencia en la voz de Maggie, me alejé de la multitud y la seguí hasta un rincón más tranquilo de la habitación. El tono silencioso y reservado de su voz provocó escalofríos por mi espalda y mi corazón comenzó a acelerarse. Algo estaba terriblemente mal. Las palabras de Maggie cuando llegaron, fueron como un trueno en medio de una tarde serena. Insinuó una aventura, una relación prohibida, que parecía tan increíble que apenas podía comprenderla. Ella sugirió que mi esposo, John, estaba involucrado en una relación con nuestra propia hija, Emily. Lo sentí como una broma cruel, una pesadilla de la que intentaba desesperadamente despertar. Escuché las palabras de Maggie en shock, incapaz de responder. El peso de su revelación fue abrumador y mi mente estaba alborotada. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. La alegre reunión que había prometido risas y camaradería se había transformado en el epicentro de una tormenta de emociones como nunca antes había experimentado. La revelación de Maggie había arrojado una sombra larga y siniestra sobre mi vida. Era como un espectro espantoso que acechaba cada uno de mis pensamientos, negándose a dejarlo ir. Los días que siguieron a la reunión vecinal estuvieron llenos de incertidumbre, ansiedad y un deseo implacable de descubrir la verdad. Me convertí en un detective involuntario en mi propia casa, observando las interacciones entre John y Emily con ojo escrutador. Su comportamiento había pasado de inocentes intercambios familiares a algo mucho más sospechoso. Las llamadas telefónicas nocturnas, los mensajes de texto secretos y las conversaciones susurradas me llenaban de inquietud. Cada vez que entraba en una habitación, parecía como si su conversación se detuviera abruptamente, dejando un silencio incómodo a su paso. Las notas de amor fueron quizás la prueba más angustiosa de todas. Los descubrí escondidos en varios lugares de la casa, en la encimera de la cocina, dentro de los libros escolares de Emily e incluso escondidos entre las páginas de las revistas de John. Estaban llenos de lenguaje codificado, mensajes coquetos y promesas demasiado ambiguas para descartarlas como meras bromas entre un padre y una hija. El propio comportamiento de John también había cambiado. A menudo decía que trabajaba hasta tarde y regresaba a casa con un cansancio que no era característico de su yo habitualmente enérgico. La distancia entre nosotros había aumentado y la calidez que una vez definió nuestro matrimonio había sido reemplazada por un escalofrío gélido. Las conversaciones se volvieron más mecánicas y nuestras risas menos frecuentes. Era como si se hubiera abierto una brecha entre nosotros, una brecha que no podía comprender ni aceptar. A medida que profundizaba en mi investigación, el peso de la evidencia comenzó a aplastarme. Las notas de amor, las largas noches, las llamadas telefónicas secretas, todo apuntaba hacia una verdad que era demasiado dolorosa para reconocer. Sabía que no podía confrontar a John y Emily basándose únicamente en la sospecha. Necesitaba pruebas concretas, pruebas innegables que los obligaran a confrontar sus acciones. Comencé a documentar meticulosamente todo lo que pude encontrar, creando una carpeta llena de registros telefónicos, mensajes de texto y copias de las notas de amor de Emily. Fue un proceso desgarrador, cada nueva evidencia era una nueva herida en mi corazón. Pero entendí que era necesario. Estaba decidido a confrontarlos con la verdad, cualquiera que fuera esa verdad.
En mis momentos de duda y desesperación, buscaba consuelo y consejo en amigos cercanos, en particular en Maggie, quien sin saberlo había puesto en marcha esta investigación. Discutimos la creciente evidencia, nuestros miedos y las implicaciones de lo que estaba descubriendo. Maggie, al ser una amiga de confianza, me animó a ser paciente y minucioso. Advirtió contra precipitarnos a una confrontación que podría destrozar a nuestra familia, ya sea que las sospechas resultaran ciertas o no. Los días pasaban y sentía que el peso del secreto se hacía más pesado con cada momento que pasaba. Anhelaba el día en que finalmente pudiera enfrentarme a John y Emily, pero también sabía que sería un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre, sin importar el resultado. Los días que siguieron a esa misteriosa conversación con Maggie parecieron una montaña rusa interminable de sentimientos. Imagínese sentirse súper feliz en un momento y luego, de repente, todo se vuelve realmente triste. Comencé a notar que sucedían algunas cosas extrañas entre mi mamá, mi papá y mi hermana, Emily. Solían ser muy unidos y felices juntos, pero algo había cambiado. Se susurraron secretos y me hicieron sentir como si estuviera afuera. Un día encontré algunas notas escondidas por la casa. Fueron escritos por mi hermana, pero tenían palabras extrañas y promesas que no tenían sentido. Era como si estuvieran hablando en un código secreto. Ver a mi familia separarse me entristeció mucho. Decidí hablar con mi mamá al respecto. Sabía que ella estaba pasando por algo difícil, pero no sabía qué era. Cuando finalmente tuve el coraje de preguntarle a mi mamá qué estaba pasando, ella comenzó a llorar. Me dijo que mi papá y mi hermana habían estado guardando un gran secreto y que eso la estaba lastimando mucho. Dijo que estaban haciendo cosas que estaban mal y que le resultaba difícil de creer. Me sentí muy triste al ver llorar a mi mamá y era difícil entender por qué mi familia estaba pasando por todo esto. Era como si se estuviera gestando una tormenta dentro de nuestra casa y yo solo quería que todo volviera a ser feliz. No sabía qué pasaría después, pero sabía que quería ayudar a mi mamá y recuperar la felicidad que solíamos tener como familia. El dolor que sentí era como una gran nube, pero estaba decidido a hacer que la luz del sol volviera a nuestras vidas. A medida que pasaban los días, las cosas extrañas que sucedían en nuestra familia seguían empeorando. Los susurros y secretos entre mi mamá, mi papá y mi hermana eran como una nube oscura que se cernía sobre nuestra casa. Ya no podía jugar ni ser feliz. Un día, mi mamá parecía muy seria. Me pidió que me sentara con ella en la sala de estar. Hablamos de cómo habían cambiado las cosas y ella me explicó que tenía que tener una gran charla con mi papá. Quería saber la verdad sobre lo que estaba pasando. Pude ver que mi mamá estaba muy preocupada y triste. Dijo que hablar con mi papá era muy importante, incluso si iba a ser una conversación difícil. Necesitaba saber la verdad y me di cuenta de que tenía miedo de lo que pudiera descubrir. No entendía todo de lo que hablaban, pero sabía que mi mamá necesitaba mi apoyo. Le dije que la amaba y que estaba allí para ella, pasara lo que pasara. Me abrazó con fuerza y dijo que yo era la mejor y más cariñosa niña que jamás podría desear. Eso me hizo sentir realmente especial. El día de la gran conversación se acercaba y nuestra casa se sentía aún más tranquila que antes. El aire estaba cargado de tensión, como una tormenta a punto de estallar. No sabía qué pasaría después, pero esperaba que cuando todo terminara, nuestra familia pudiera encontrar el camino de regreso a la felicidad. Sabía que no podía evitar que ocurriera la tormenta, pero quería ayudar a que la luz del sol volviera a nuestras vidas. El día de la gran charla iba a cambiar todo y esperaba que fuera el comienzo de algo mejor para nuestra familia. Llegó el día del ajuste de cuentas y me encontré reforzando mi determinación para una conversación que debía haber estado hace mucho tiempo. A medida que el sol se hundía en el horizonte y caía la noche, nuestra sala de estar se convirtió en el campo de batalla de una confrontación que había estado temiendo. John y yo nos sentamos uno frente al otro, la habitación parecía cerrarse a nuestro alrededor. El silencio era ensordecedor, lleno de palabras no dichas y del peso de la verdad que había entre nosotros. El peso de mis sospechas se había vuelto insoportable y supe que era hora de hacer la pregunta que me había estado persiguiendo. Respiré hondo, me temblaba la voz y finalmente encontré las palabras para romper el silencio. John, comencé, ¿es cierto? ¿Estás involucrado con Emily? En el momento en que las palabras salieron de mis labios, sentí como si se hubiera corrido una pesada cortina, exponiendo la cruda realidad de nuestra situación.
La mirada de John se desvió, sus ojos evitaron los míos y, durante un largo momento, permaneció en silencio. Los segundos se alargaron hasta la eternidad mientras esperaba su respuesta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La habitación parecía cerrarse sobre nosotros y podía sentir las paredes dando testimonio de la desintegración de nuestro mundo. Finalmente habló y sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. «Eres demasiado mayor para mí», dijo con voz fría e indiferente. La respuesta envió ondas de choque a través de todo mi ser. Fue una admisión de culpa, pero también fue un doloroso rechazo, una declaración de que nuestro amor se había vuelto obsoleto. Las palabras resonaron en la habitación, dejándome atónita y desconsolada. La admisión de John fue como una bofetada dura y fría en la cara, y estaba claro que mi esposo había elegido abandonar nuestro matrimonio por algo que él percibía como más emocionante. Fue un golpe cruel, una declaración de que me había quedado obsoleto y que mi amor ya no era suficiente. En ese momento, la realidad de nuestro matrimonio destrozado se volvió innegable y ya no podía negar la traición que se había desarrollado ante mí. La infidelidad de mi marido y la participación de nuestra hija en ella habían destrozado a nuestra familia. El camino a seguir era incierto, pero una cosa estaba clara: el camino hacia la curación estaría plagado de dolor, ira y angustia. Las palabras de John en esa sala con poca luz me atravesaron como un cuchillo. Su admisión, «eres demasiado mayor para mí», no fue solo una confirmación de su culpa, sino un desprecio cruel de la vida que habíamos construido juntos. La habitación pareció cerrarse a nuestro alrededor y el peso de su traición flotaba en el aire, asfixiándome. No podía creer que el hombre al que amé, me casé y con el que compartí mi vida me había reducido a la irrelevancia. El amor que alguna vez había sido la piedra angular de nuestra relación había sido reemplazado por una cruel indiferencia. Mientras me recuperaba de sus palabras, no pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado juntos. Nuestros sueños compartidos, las alegrías, las luchas, los momentos de risas y lágrimas, todos parecieron borrarse en esa única y dolorosa frase. Fue un claro recordatorio de que el tiempo había pasado, pero no había sido amable con nosotros. Darme cuenta de que mi marido había elegido buscar consuelo y emoción en otra parte, con nuestra propia hija, destrozó mi corazón en 1.000.000 de pedazos. La traición fue como una pesada nube que se cernía sobre nuestra familia, proyectando una larga sombra sobre todo lo que amábamos. En los días siguientes, no pude escapar del profundo sentimiento de pérdida. Nuestra familia, que alguna vez fue una fuente de amor y apoyo, se había visto fracturada por el engaño y la infidelidad. Luché con los escombros emocionales, tratando de comprender cómo habíamos llegado a este punto y qué significaba para nuestro futuro. Sabía que el camino por delante era incierto y pedregoso. Recuperar la confianza y reparar el daño causado sería una tarea monumental. La angustia lo abarcaba todo y me enfrenté a una decisión profunda: si forjar un camino hacia el perdón y la curación o permitir que el peso de la traición nos consumiera a todos. Los días que siguieron a la cruel confesión de John fueron turbulentos y agonizantes. Me encontré atrapado en las garras de emociones que nunca antes había experimentado. La traición, la ira y la desesperación se convirtieron en mis compañeros constantes. Mi amor por John, que alguna vez fue una fuerza poderosa que nos unió, se había transformado en una rabia hirviente. La sola idea de su traición, no solo a nuestro matrimonio sino a nuestra familia, era una herida supurante que se negaba a sanar. ¿Cómo pudo haber elegido ese camino, un camino que lo llevó hasta nuestra propia hija, Emily, por dinero y emoción? Cada mirada al lado vacío de nuestra cama, cada comida que comíamos solos y cada recuerdo de la risa que una vez habíamos compartido solo intensificaba mi furia. El mismo hogar que habíamos construido juntos se había convertido en una prisión de amargura y dolor. Un día, incapaz de contener más el torbellino de emociones, confronté a Emily sobre su papel en el devastador asunto. Su admisión había sido una revelación dolorosa, pero sus acciones habían causado una confusión inimaginable en nuestras vidas. Exigí respuestas, tratando de entender cómo se había enredado en esta destructiva red de engaños. Mientras me contaba su relación con John, me sorprendió la profunda tristeza en sus ojos. La culpa y el remordimiento de Emily eran palpables y estaba claro que ella también había sido víctima de sus propias decisiones. Ella reveló las luchas financieras que la habían llevado a este punto, pero eso no fue excusa para el dolor que le había infligido a nuestra familia. En los días siguientes, mi furia continuó ardiendo como un fuego implacable.
No estaba dirigido solo a John y Emily, sino a las circunstancias que los habían llevado a este punto. Me sentí traicionada por el mundo, por el destino y por mi propia incapacidad para evitar que esta tragedia se desarrollara. Sabía que no podía dejar que esta furia me consumiera. Era una fuerza destructiva que amenazaba con destrozar el tejido mismo de nuestra familia. Necesitaba encontrar una manera de aprovechar esta ira y canalizarla hacia algo constructivo, algo que nos llevara hacia la curación y la reconciliación. El camino a seguir seguía sin estar claro, pero una cosa era segura: ya no estaba dispuesto a ser un observador pasivo de mi propia vida. La furia que se había arraigado dentro de mí se convertiría en una fuerza impulsora que me empujaría a enfrentar los desafíos que tenía por delante y a encontrar una manera de reconstruir lo que había sido destrozado. Después de las impactantes revelaciones y las abrumadoras emociones que se habían apoderado de nuestra familia, sentí la necesidad urgente de actuar. La furia, el dolor y la sensación de traición me consumían y no podía permitir que estas emociones siguieran erosionando los cimientos mismos de nuestras vidas. Decidí confrontar a John una vez más, esta vez con la evidencia de la confesión de Emily. Fue una conversación difícil que exigió coraje y determinación. Había llegado a un punto en el que ya no podía ser una víctima pasiva de esta tragedia. Necesitaba ser un participante activo en la configuración del futuro de nuestra familia. El enfrentamiento fue una feroz batalla de palabras y emociones. Presenté las pruebas exigiéndole que enfrentara la verdad innegable. Ya no se podía negar el peso de la confesión de Emily y la devastación que había causado en nuestra familia. Era hora de que John aceptara las consecuencias de sus acciones. A medida que la verdad se apoderó de él, John comenzó a ver la gravedad de la situación. Fue un despertar doloroso, una comprensión del profundo daño que había infligido a nuestra familia. La ira y la frustración se desbordaron y quedó claro que el camino por delante estaría plagado de desafíos. Sentí una profunda sensación de desesperación mientras navegábamos por este terreno traicionero. Nuestra familia había quedado fracturada por la traición y yo estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para reconstruir la confianza y el amor que habían sido destrozados. Estaba claro que el perdón no sería fácil, pero era un paso necesario si queríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. En un momento de pura desesperación, le di un ultimátum a John. Le imploré que hiciera las paces, que buscara ayuda profesional y que hiciera lo que fuera necesario para sanar a nuestra familia. No podía soportar la idea de perder todo lo que habíamos construido juntos, pero el camino hacia el perdón tenía que comenzar con un compromiso sincero de cambio. Los días que siguieron fueron un tumultuoso torbellino de emociones, mientras lidiábamos con las consecuencias de nuestras acciones y la profunda transformación que estaba atravesando nuestra familia. Fue un viaje que pondría a prueba los límites de nuestro amor y nuestra capacidad de perdón, pero era un viaje que teníamos que emprender si queríamos emerger de los escombros de nuestras vidas destrozadas. El ultimátum que le había dado a John marcó un punto de inflexión en nuestro tumultuoso viaje. Fue una súplica desesperada por un cambio, un llamado a reconstruir lo que había sido destrozado por la traición y un compromiso para enfrentar los demonios que habían destrozado a nuestra familia. Los días que siguieron fueron un periodo de intensa autorreflexión y examen de conciencia. John reconoció la gravedad de sus acciones y el dolor que había causado. Se embarcó en un viaje de superación personal y buscó ayuda profesional para abordar los problemas que lo habían llevado por un camino tan destructivo.